Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio y repaso de la escuela sabática. Estamos llegando casi al final ya de nuestra lección de este trimestre y qué bueno es compartir con ustedes este hermoso estudio, un estudio que durante todo este trimestre fue netamente misionero, un estudio que nos invitó a llevar nuestra religión a la práctica, no solamente en las teorías, sino que salir de la teoría y realmente poner nuestra fe en acción. Ya hemos visto cómo llevar la Biblia, cómo llevar el mensaje de salvación a muchos tipos de personas y tipos de sociedades de este mundo. Y bueno, ahora estamos estudiando esta semana esta lección que tiene que ver con estos grandes testimonios a grandes poderosos de la tierra, como ser, ¿no es cierto?, allí el caso de Esther. ¿Cómo estás, Vivian? Hola, buen día para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, te invito a que podamos hacer la oración. Bueno, Oremos. Señor que estás en los cielos, damos gracias porque nos permites repasar el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos y pedimos que nos ayude a entender este mensaje para que ellos también puedan disfrutar de tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. amén. Bueno, voy a continuación a poner acá en la computadora algo de la lección para que vayamos siguiendo. Mientras tanto, ustedes nos acompañan también allí. Bueno, el título de esta semana era Esther y Mardoqueo, acción número 12. Y el versículo de memoria, acá les pongo a la pantalla, es Isaías 49:6, que dice: Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy, Vivian? Bueno, el domingo tenía un título que decía Cautivos en una cultura extranjera, eh, y leímos acerca del testimonio de Daniel, ¿no? En el caso de él, cómo fue su adaptación a estar ahí entre los babilonios y cómo fue las decisiones que él tuvo que tomar. Leo el último párrafo que dice, sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe, nuestro testimonio. Estos relatos de Daniel siempre tienen un final feliz, entre comillas, ¿no? Y revelan que aún en ciertas circunstancias difíciles la gente puede permanecer fiel a Dios. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto. Y así pasamos al día lunes con el título Ante un tribunal extranjero, eh, y ahí comenzamos como a entrar en la historia de Esther. Esther 2, por ejemplo, eh, ¿qué nos enseñan estos versículos? Nos hace la pregunta, la lección del lunes, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y Esther? De Esther, el libro de Esther 2, desde el 1 al 9. Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó este de Basti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dijeron los criados al rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Nombre el rey a personas en todas las provincias de su reino que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la joven que agrada al rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó al rey y así lo hizo. Bueno, acá cuenta esta historia impresionante, ¿no? Como este rey eh, autorizó es como un concurso de belleza, un concurso de doncellas, y allí aparece, ¿no es cierto?, en nuestra principal actora o actriz, en este caso, que es Esther, que también fue llevada entre las jóvenes allí a la presencia del rey. Aunque la situación, ¿no? De posterior a estos versículos, ¿no? Es cuando
Mardoqueo le hace un pedido, que es la parte del versículo 10 al 20, le hace un pedido especial a Esther y el contexto no nos dice, pero podemos adivinar que era peligroso el pedido, digamos, hacerle caso a Mardoqueo por este pedido que le hace a Esther. Una de las cosas que dice el versículo 10 es que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Fue una estrategia entre Esther y Mardoqueo que no divulgara de dónde provenía Esther, seguramente porque si hubiese dicho que era judía iba a tener problemas. Entonces Seguramente. comenzó ahí, ¿no es cierto?, a esconder su nacionalidad al principio. Después, finalmente, ustedes saben que se va a revelar todo eso. La pregunta final de este día lunes dice, piensa en qué circunstancias podrían ser prudentes y no piensa en qué circunstancias podría ser prudente y no hablar abiertamente de la fe o si nunca deberíamos hacer esto y Sí. por qué. Estas son las preguntas con las que cierra el día lunes. A veces la prudencia es lo que nos falta a los cristianos en muchas situaciones. Así que hay que orar a Dios para pedir prudencia. Muy bien, así el día martes con el título El testimonio fiel de Mardoqueo, eh, comienza, ¿no? Con un texto, con la cita de Esther 3, del 1 al 15. ¿Y qué sucedió aquí? Es la pregunta, ¿y por qué? Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo honró y lo puso en su silla, porque por encima, perdón, de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaba cada día, pero él no los escuchaba. Debido a que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío, ¿sí? Entonces cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era su pueblo, el de Mardoqueo, ¿qué hizo? Procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Eh, Aquí estaba Satanás detrás. Satanás quiso destruir al pueblo de Dios porque del pueblo de Dios iba a salir el que sería el Mesías. Por una cuestión, ¿no? De un tanto de soberbia, de orgullo, ¿no? Fue lo que motivó a Amán, ¿no? A buscar el castigo y la destrucción del pueblo de Mardoqueo. Convenció finalmente al rey y le dice en el versículo 9, si le place al rey, decrete que sean exterminados y yo entregaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. En Esther 3 nos enteramos de que el rey Jerjes, Asuero, honró a Amán y le dio un cargo, alto cargo, con plenos poderes. A todos se les dijo que debían inclinarse ante Amán, pero leemos, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La Biblia no da la razón por la que Mardoqueo no se arrodilló ante este hombre, pero nosotros sabemos por qué. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, una malecita, enemigo de su pueblo desde el Éxodo. ¿Cómo podría un judío fiel arrodillarse ante una malecita o adorar a alguien que no fuera el Señor? Y los siervos del rey estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Entonces, aunque no sabemos qué detalle, cómo respondió en el versículo siguiente, dice que Mardoqueo les había declarado que él era judío. Seguramente
En esa respuesta, Mardoqueo tuvo la oportunidad de explicar que como adorador del Dios que creó los cielos y la tierra, no podía adorar a ningún ser humano pecador. Sin duda, en cierta medida, Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe, una fe a la que adhirió con tanta fuerza que se puso en peligro a él mismo y por desgracia a los demás. A causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Esta cita no está en la Rabbinic Herald eh, del año 1884, ¿no? Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las que todos los demás no obedecen a las leyes del reino y a su majestad, no le conviene tolerarlos. Fueron las palabras, ¿no? Con las que trataron de ensuciar, ¿no? Al rey. Un pueblo cuyas costumbres son diferentes y que no obedecen las leyes del rey. Esa es la receta perfecta para la persecución. Y termina con una pregunta final. ¿De qué modo incluso ahora podemos ser probados como lo fue Mardoqueo? ¿Cómo debemos responder? Muy bien, nosotros podemos ser probados hoy en diferentes situaciones en nuestra vida. Tal vez no estás siendo probado con una amenaza de muerte, pero hay muchas maneras que hoy el enemigo pone problemas delante de nosotros, especialmente cuando nosotros decidimos estudiar la Biblia, ser fieles a Dios, los problemas comienzan a aparecer. Bueno, ¿cuál es el reavivado para hoy, Vivian? El capítulo de hoy es Isaías 26, capítulo 26. Te invitamos a continuar estudiando la Biblia y repasando estos conceptos importantes para que puedas el sábado participar con los hermanos ahí en el grupo de acción que tienes en tu iglesia. A continuación, te invito a que podamos orar para cerrar este momento de la lectura de la escuela sabática. Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos porque nos has acompañado. Te rogamos que nos des la fidelidad, la constancia, la sabiduría que le has dado a Mardoqueo y a Esther para pasar momentos difíciles. Que este ejemplo bíblico nos sirva a nosotros para que podamos aprender a estar atentos y a ser cuidadosos y también estar siempre de tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno amigos, será hasta mañana. Te invito a compartir este mensaje en tus redes sociales y que el Señor te bendiga ricamente. Bendiciones. Chao, chao.